pues el primer mecanismo, la nitración del benceno. Entonces ya tenemos una reacción general, que es el benceno más ácido nítrico y además como catalizador el ácido sulfúrico, y ponemos el producto que sería el nitrobenceno, NO2 por si acaso, más una molécula de agua. Entonces, ¿cómo va esta reacción? ¿Cuál es el mecanismo de la sustitución electrofílica aromática para el caso del benceno? Como es una sustitución electrofílica, entonces lo que necesitamos es un electrófilo. El electrófilo lo vamos a generar y el electrófilo va a atacar a la fuente de electrones, que es el benceno. Entonces, ¿cómo generamos el electrófilo? Utilizamos el ácido nítrico con el ácido sulfúrico que tenemos, y a esto se llama la mezcla reaccionante o mezcla nitrante. Esto, ya se imaginan ustedes lo poderosa que es, porque son dos ácidos muy fuertes. Entonces se hace la mezcla nitrante, se enfría, en fin, se calienta, se enfría, se manipula con mucho cuidado debido a la importancia que tienen estos dos ácidos, y generamos las especies que nos importan. Como es un medio altamente ácido, tenemos hidrogeniones por montones de ambos ácidos. Se genera además el bisulfato de la primera disociación del ácido sulfúrico, y se disocia el ácido nítrico teniendo este grupo o esta especie cargada positivamente, el NO2+, que se llama nitronio, y este es el electrófilo. Entonces generamos el electrófilo, todo esto va a estar como un medio, y lo que nos importa de toda esta reacción es el electrófilo, el nitronio. El nitronio es el electrófilo. Entonces el electrófilo va a atacar al benceno. El benceno, así como está, no va a recibir al nitronio. Entonces lo que hace es romper el doble enlace, cualquiera de los tres, uno de los tres, y dibujamos aquí el hidrógeno que tiene el benceno, y este doble enlace que se rompe va a venir aquí. Va a estar listo a recibir al grupo nitronio. Entonces aquí tenemos la primera estructura, tenemos todo completito, el hidrógeno que tiene siempre el benceno, ya hemos introducido el grupo nitronio, y queda este carbono, el carbono 2, queda cargado positivamente porque se ha roto este enlace, ¿no es cierto? Y los electrones se han venido para este lado. Entonces, esta estructura es lo primero que obtenemos en la reacción, en el mecanismo. Pero hemos dicho que el benceno es una especie resonante. Los electrones están constantemente saltando. Entonces aquí ocurre lo que esperábamos. Este par de electrones saltan para formar aquí ahora un doble enlace. Y esta parte queda cargada positivamente, ¿cierto? Que hemos saltado. Entonces tenemos esta otra especie, ya no le vamos a pintar con más colores al grupo nitronio, y ya no es nitronio, ahora ya esto se convierte en el grupo nitro. Entonces aquí este carbono, al romperse, ahora tiene una carga positiva. Pero además puedo seguir jugando con los electrones. Entonces este par de electrones salta, forma un doble enlace, aquí está el doble enlace, y este carbono queda cargado positivamente. Entonces se genera una tercera estructura. Entonces, como ya no puede hacer nada, vuelve todo hasta la primera estructura y vuelve a la segunda. Y aquí es donde tenemos el tiempo en que se desarrolla la reacción. Esta es la etapa más alta de energía, el complejo activado. A estas estructuras se llaman las estructuras de resonancia, ¿no? Y en todo mecanismo donde interviene el benceno hay estructuras de resonancia. Ahora, en el mecanismo ustedes deben poner esto. Es decir, no es digamos, una opción, decir, voy a poner las estructuras de resonancia, o me olvidé de las estructuras de resonancia. No, esto ocurre, este es parte del mecanismo. Entonces, generamos el electrófilo, atacamos con el electrófilo y se generan las estructuras de resonancia.
altamente importante. Se desarrolla y se completa la reacción. Entonces, tenemos estas tres estructuras de resonancia. Si hay más, sería ideal que haya más, porque mientras más estructuras de resonancia hay, el asunto es más rápido, más estable, más producto, como vamos a ver luego. Entonces, tomamos ahora para finalizar la reacción cualquiera de las tres estructuras de resonancia. Como hemos empezado con esta la vamos a anotar. Entonces anotamos y ¿qué pasa? El protón se sale, es el protón, y este par de electrones van a formar nuevamente el doble enlace, regenerando el anillo completo, neutralizando toda la molécula y ya hemos sustituido el hidrógeno por el grupo nitronio, que ahora se llama grupo nitro. Entonces ya tenemos el nitrobenceno. ¿Qué nos queda? Nos queda el protón que hemos sacado de acá, nos quedan los bisulfatos y nos quedan los hidrogeniones del principio de la reacción. Todo esto lo combinamos y regeneramos el ácido sulfúrico que hemos utilizado, por eso está en la flechita, no se pierde el ácido sulfúrico y la molécula de agua como producto. Entonces fíjense que ahora hemos aprendido un montón de cosas, ¿no es cierto? Hemos aprendido a hacer la generación del electrófilo, el ataque al benceno, cómo se prepara el benceno, las tremendas estructuras de resonancia que son importantes, vitales, para que se desarrolle esta reacción y acelere o desacelere la reacción. Y luego terminamos la reacción con los productos que están en la ecuación general. El nitrobenceno, una molécula de agua y regenerado el ácido sulfúrico. La segunda reacción es la sulfonación del benceno. No hay otra cosa más que estas cuatro que estamos aprendiendo, ¿ya? Entonces, la primera, la nitración del benceno. La segunda, la sulfonación del benceno. Entonces, aquí tenemos la ecuación general. Tenemos el benceno más ácido sulfúrico fumante, que quiere decir fumante, que tiene alto contenido de anhidrido sulfúrico SO3. Entonces, es una poderosa solución que vamos a poner, ¿no? Por eso se llama fumante, tiene mucho SO3, porque necesitamos el SO3. Y el resultado es el ácido benzensulfónico, que es SO3H. Ojo, no tiene nada que ver con el sulfato, por si acaso. Por eso estamos haciendo paso por paso. No quisiera, por favor, que ustedes confundan esto, ¿ya? Más una molécula de agua. Entonces, como en el otro caso hemos hecho, también necesitamos generar el electrófilo. Aquí el ácido sulfúrico es también el reactivo como el catalizador. Entonces tenemos ácido sulfúrico, es un poderoso ácido, generamos los hidrogeniones, los bisulfatos y el anhidrido sulfúrico, que hay también, ¿cierto? Todos tenemos gran cantidad de SO3, que es el electrófilo. Es neutro, sin embargo, ¿no es cierto? Pero cuando hacemos las estructuras de Lewis, nos vamos a fijar que al azufre le faltan electrones, 2 electrones. Entonces, él está buscando una fuente de electrones. Por eso, el SO3 o anhidrido o trióxido de azufre o anhidrido sulfúrico es el electrófilo, es el que va a atacar al benceno. Entonces, el siguiente paso es ese. Atacamos con el anhidrido sulfúrico al benceno. Y se produce la primera estructura de resonancia. Ya saben, se rompe este doble enlace. Aquí tenemos un hidrógeno que siempre está ahí y los 2 electrones que resultan del doble enlace. Entonces, lo estoy dibujando, no estoy agregando hidrógeno, sino que es uno de los hidrógenos que tiene el benceno. Tiene 6 hidrógenos, ¿no? Este es uno de ellos en que está en este carbón. Y se adiciona el SO3, pero como aquí teníamos un exceso de una carga negativa y el anhidrido sulfúrico es neutro, entonces se carga esta parte con una carga negativa. ¿No? Entonces ya tenemos un ion SO3. Fíjense que no tiene absolutamente nada que ver con el sulfato. Cuidado, por favor, no estamos haciendo una reacción de disociación del ácido sulfúrico únicamente, sino estamos generando un electrófilo. Tenemos la segunda estructura de resonancia cuando este par de electrones salta y generamos esta. Y ahora tenemos para la tercera este par de electrones que está acá,
queda cargado positivo este carbono y nuevamente vienen y van desarrollando la reacción, complejo activado, la parte más energética. No se olviden nunca esto. Una vez que ya finaliza la reacción, anotamos cualquiera de estas tres estructuras. Hemos empezado con esta es la que vamos a utilizar. Entonces el protón se va y se regenera el doble enlace del anillo. Entonces tenemos ya el benceno completito y ya hemos sustituido a ese hidrógeno por este SO3 cargado negativamente, ¿no? Todavía no está completo él. Tenemos el protón, tenemos el bisulfato y tenemos los hidrogeniones. Entonces, uno de estos protones va a completar a la molécula y tenemos aquí el ácido benzensulfónico y esa parte también se reordena, se organiza. Tenemos ácido sulfúrico y agua. Entonces recuperamos el ácido sulfúrico de algún modo como catalizador, ¿no? Y tenemos el ácido benzensulfónico. Entonces ese es SO3H. Cuidado, pongan sulfatos, no existe eso. Entonces, segunda reacción de la sustitución electrofílica aromática. Tercera reacción de sustitución electrofílica aromática, la halogenación del benceno. ¿Se acuerdan que hemos hecho hace un ratito para las pruebas que han hecho del estudio sobre la estructura y comportamiento del benceno? Ecuación general, tenemos el benceno más el halógeno, un catalizador, y tenemos el halobenceno más el halógenuro de hidrógeno. Los halógenos solamente pueden ser el cloro y el bromo. Entonces, aquí podemos ver que vamos a diferenciar dos cosas, pero que no son excluyentes, ¿ya? Cuando tenemos cloración del benceno, tenemos aquí el cloro y usamos el catalizador que está acá. ¿Cuál es el catalizador para la cloración? Es el tricloruro de aluminio. Es un ácido de Lewis, o si ustedes se fijan, hacen la estructura de Lewis y al aluminio le faltan electrones, porque el aluminio tiene solamente más 3, con los 3 electrones de cada cloro se hacen 6, entonces faltan 2 electrones. Entonces lo que ocurre es que por afinidad, porque este es un cloruro, entonces se rompe heterolíticamente el cloro, se genera una especie positiva, el cloro más, y con el cloruro generamos este complejo con el catalizador. Entonces en realidad es cloro 4 aluminio con carga negativa. Es un complejo. Por afinidad, el cloro con el tricloruro de aluminio. Si fuera bromación, igualmente tenemos el bromo, se rompe heterolíticamente, y el catalizador que se usa normalmente es el bromuro férrico. Igualmente al hierro le faltan electrones. Esta molécula es un ácido de Lewis, le faltan electrones, aunque son neutros, ¿no? Y generamos el bromo más y el complejo del bromo. Bromo 4, hierro, carga menos 1, ¿no? Ahora, pero yo puedo hacer una cloración con bromuro férrico o puedo hacer una bromación con tricloruro de aluminio. No quiere decir que no se pueda, simplemente estamos colocando por afinidad, ¿ya? Entonces, una vez que tenemos el benceno y ha generado el electrófilo, que es el cloro más y el bromo más, se ataca al benceno, y aquí tenemos la primera estructura de resonancia tanto para el cloro como para el bromo. Continuamos. Hemos hecho ya la primera estructura de resonancia tanto para la cloración como para la bromación. Entonces aquí están dibujadas y generamos las 3 estructuras de resonancia para cada uno de los halógenos, ¿no? Yo estoy diferenciando esto porque estamos utilizando 2 catalizadores diferentes, pero el mecanismo es exactamente el mismo. Entonces se rompe este doble enlace y generamos este otro. Luego se rompe este otro doble enlace y generamos una tercera estructura. Lo mismo para la bromación como para la halogenación. Entonces ocurre la reacción, las 3 estructuras de resonancia se están dando durante todo el proceso
toda la reacción propiamente dicha. Y cuando ya termina, entonces nos vamos a venir aquí abajo. Aquí está la cloración y aquí está la bromación. Entonces, ¿qué ocurre? Tomamos la primera estructura, que podemos tomar cualquiera de las tres para terminar la reacción. Entonces, se va el protón y el par de electrones regenera el anillo. Tenemos, por lo tanto, este carbono que estaba cargado también se neutraliza y tenemos el clorobenceno. Y en el otro caso tenemos el bromobenceno. Ya están sustituidos los hidrógenos por el halógeno. Ahora, ¿qué queda? Por un lado queda el protón y por otro lado queda el complejo que hemos generado. El cloro 4, aluminio menos 1 y el bromo 4, hierro menos 1. Entonces, el tricloruro de aluminio y el bromuro férrico se regeneran y se forma el cloruro de hidrógeno y el bromuro de hidrógeno, ¿no? Que son dos gases, no es ácido clorhídrico y ácido brománico, son dos gases, ¿no? Y más el tricloruro de aluminio, que es sólido, el bromuro férrico, que es sólido. Esto se lo filtra, se lava, se seca, se pesa y se lo guarda para una siguiente reacción de halogenación. Entonces, es eso lo que pasa para la halogenación del benceno. Nosotros generamos dos complejitos, ¿no? Dos complejos con el cloro y el tricloro de aluminio y con el bromo y bromuro férrico. Entonces llegamos a la cuarta reacción, la final de estas 4 reacciones de sustitución electrofílica aromática. Nitración del benceno, sulfonación del benceno, halogenación del benceno y alquilación del benceno, o reacción de Friedel y Crafts, o alquilación de Friedel y Crafts. Friedel era un señor, Crafts era otro señor, y han hecho esta reacción. Hay otra más de Friedel y Crafts que se la conoce como la acilación. Eso vamos a ver en química orgánica 2. Entonces tenemos el benceno, el halogénuro de alquilo, usamos un catalizador y tenemos el alquilbenceno más el halogénuro de hidrógeno, que sería cloruro o bromuro, ¿no? Entonces, los catalizadores son los mismos que utilizamos para hacer la halogenación, es decir, el tricloruro de aluminio o el bromuro férrico. Entonces, utilizaríamos tricloruro de aluminio cuando usamos cloruro de alquilo y bromuro férrico cuando usamos el bromuro de alquilo. Entonces, generamos el electrófilo. Tenemos el halogénuro. Voy a hacer con cloro. Entonces, tenemos un cloruro de un alquilo determinado. Se rompe heterolíticamente generando el carbonio, que va a ser el electrófilo. Y el cloruro con el tricloruro de aluminio, que es un ácido de Lewis, forma el complejo. Ahora, este R+, este carbonio, puede ser un carbonio primario o un secundario o un terciario. Y también puede tener la posibilidad de convertirse un primario en un secundario o terciario y un secundario en un terciario. Entonces, hay transposiciones. Entonces, apenas se genera el carbonio, hay que revisar si es susceptible de hacer las transposiciones para mejorar su estabilidad. Entonces, si tengo, por ejemplo, el cloruro de N-propilo, voy a generar aquí el N-propilo. Pero el N-propilo puede transponerse y tenemos el isopropilo. Entonces, esto se hace antes de atacar al benceno. ¿Ya? Entonces, ya saben, el electrófilo es el carbonio y que viendo las posibilidades debemos ver si puede ser transpuesto o no para tener un carbonio más estable. Ese es el electrófilo. Entonces atacamos al benceno y hacemos exactamente lo mismo que hemos hecho en las otras 3 reacciones, ¿no? Ya introducimos el grupo alquilo, generamos la segunda estructura y generamos la tercera estructura de resonancia, y esto juega todo el tiempo. Aquí yo me he equivocado, no es más, es el complejo activado, ¿no es cierto? Es la doble flechita. Entonces, una vez que terminamos la reacción, lo que hacemos es eliminar el hidrógeno como protón, se recupera el doble enlace
del anillo y tenemos el alquil benceno completito, neutro, y tenemos el protón que hemos eliminado y el complejo que tenemos. Como hemos utilizado el complejo con aluminio, entonces interactúan y tenemos el cloruro de hidrógeno y el tricloruro de aluminio. Entonces, la única diferencia que hay aquí respecto a los otros mecanismos es que cuando generamos el electrófilo, como es un carbonio, este puede ser susceptible de transposiciones. Antes de atacar al benceno, debe haberse sometido a la transposición, si se puede. En algunos exámenes anteriores he visto que lo atacan y después aparece transpuesto, se hace todo un lío. Entonces, primero revisan cómo es el carbonio producido. Si se puede mejorar, se lo mejora con transposición. Si no, ese mismo ataca al benceno y se lleva a cabo la reacción. Ahora, yo puedo usar también aquí el cloruro de alquilo y bromuro férrico, no hay problema. Eso no es una dificultad, ¿no? Entonces, con esta última reacción, con esta cuarta reacción, hemos terminado las cuatro reacciones de sustitución electrofílica aromática. No hay más de sustitución electrofílica aromática. Es decir, no voy a utilizar otros reactivos y voy a hacer sustitución electrofílica aromática. No hay aquí sustitución nucleofílica, no hay adición, nada. Son 4 reacciones de sustitución electrofílica aromática. Nitración del benceno, sulfonación del benceno, halogenación del benceno y alquilación del benceno. Entonces, y además a esto se llama la primera sustitución. Ya les voy a mandar lo que falta del capítulo, que sería la segunda y tercera sustitución, y algunas reacciones para hacer síntesis de compuestos aromáticos. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree.